Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 1 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Violeta Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días, Argenis. ¿Saben ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema TILO? Así es, el 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes a través de la cuenta de Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope y por internet rcr.tv. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, lo ocurrido ayer en República Dominicana ha captado la atención de la comunidad internacional, incluso ha producido ya a estas alturas varias reacciones. Oposición aclara que el gobierno miente, no hay acuerdo ni tampoco preacuerdo. Esto lo dijo el diputado Julio Borges ayer desde República Dominicana. Tranca por condiciones electorales. Chile, que acompaña las conversaciones en Dominicana, amenazó con retirarse si no se concretan las condiciones para realizar elecciones democráticas y transparentes dentro de estándares internacionales. ¿A qué obedece entonces la declaración de Jorge Rodríguez? No lo sabemos. El día de ayer, celebrando supuestamente unos preacuerdos, bueno, la comunidad internacional no está a favor de esta situación. Lo vamos a comentar a lo largo de la mañana de hoy. Comienza gira del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson por América Latina. El tema estrella va a ser Venezuela. Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de María Corina Machado. Ella está al frente de 20 Venezuela. Una vez más, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola María Alejandra, buenos días. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Hemos visto varias entrevistas que ha ofrecido nuestra invitada. Sabemos cuál es su posición con relación al diálogo, pero le pediría una reacción a propósito de lo que ha pasado el día de ayer. ¿La escuchamos? Bueno, yo lo primero que te diría es que es una tristeza y es una vergüenza, porque mientras hay un país que todos sabemos lo que está viviendo y sufriendo y cómo se empeora día tras día, vemos realmente una guachafita en la cual, como tú bien mencionabas ahorita, se dicen, se contradicen y a la larga Maduro ha obtenido lo que en el pasado buscaba también de esta operación falsa en República Dominicana, que era ganar tiempo. Pero sí hay una diferencia, porque en el pasado, con esta farsa que montaban y volvían y se encontraban y engañaron al Vaticano y ahora engañaron a los cancilleres de México y Chile, iban ganando tiempo, además iban de alguna manera paralizando o desacelerando la presión internacional sobre la dictadura. Y eso ya se acabó, eso se desgastó, María Alejandra, y yo creo que el punto de no retorno lo cruzaron el 23 de enero, cuando en plena reunión del grupo de Lima, en Santiago, hubo esa absurda imposición y llamado de la constituyente a un proceso electoral que nadie en el mundo considera elecciones, sino por el contrario, como hemos dicho, un narcofraude. Y en primer lugar porque, por supuesto, hay un pecado de origen, y es que el proceso lo convoca o lo impone precisamente una constituyente que ni el mundo ni los venezolanos reconocemos. Yo le pregunto cuál es la opción, la estrategia que cree usted tiene que seguir la Alternativa Democrática frente a lo que está ocurriendo, la posibilidad de que esta iniciativa una vez más fracase. Usted ha reconocido que bueno, la unidad es fundamental para promover una transición a la democracia en nuestro país. Sin embargo, por momentos
Da la impresión que la oposición está más dividida que nunca. ¿La escuchamos? Yo no creo que el problema es que la oposición esté dividida. Lo que está en este momento es clarificada cuáles son las posiciones. Hay un sector que está dispuesto a aceptar lo que el régimen les dé, no importa los términos. Y además, si ello implica el reconocimiento de la constituyente, si ello implica alargar los plazos para la salida de la dictadura, están dispuestos a aceptarlo. Eso es su posición. Y hay quienes creemos, y allí hay un mandato claro del 16 de julio, de que no es posible hacer nada que le dé legitimidad, que le dé tiempo, que le dé oxígeno, que le dé plata a la narcodictadura. Punto. Son dos visiones que hasta ahora quizás la sociedad y el mundo no teníamos suficientemente claro de quiénes estaban apoyando una y otra. Creo que al día de hoy la comunidad internacional tiene eso clarísimo, sabe que lo que ocurre en República Dominicana no es un diálogo, sabe que este proceso que han convocado a la fuerza, a trocha y moche, la constituyente, no son elecciones. Y finalmente sabe que quienes estén dispuestos a aceptar estos términos, pues tampoco son oposición, porque se requiere hoy una posición de enorme firmeza. Sí, eso representa riesgo, desde luego. Y cuando tú preguntas, como muchos venezolanos, entonces, ¿cuál es la ruta? No hay otra opción que una posición de enorme fuerza, de organización creciente, de activación cada vez más firme e inteligente de la sociedad en el camino que mandamos el 16 de julio. Y allí está la ruta. Un Consejo Nacional Electoral que debe ser designado solo por la Asamblea Nacional y que debe actuar. Muchos te dirán, pero los van a perseguir, desde luego, porque estamos en una dictadura, pero que implica acumular y expresar el descontento, la rebeldía, la desobediencia en una dirección que va con coherencia, con alineación, con coordinación, con todas esas acciones que internacionalmente se están adoptando y que son muy claras también. Son sanciones, cada vez más, no solamente a los responsables directos, también a aquellos que han servido de testaferros, de mampara, a la corrupción más brutal que ha ocurrido. Yo estoy segura que este será uno de los casos de mayor saqueo en la historia de la humanidad, cuando se destape todo y haya justicia, en el sentido de las incautaciones que la comunidad internacional tiene que hacer a los bienes mal habidos y robados alrededor del mundo. Y desde luego, también en términos de una ruptura de relaciones cada vez más fuerte con quienes pretendan no facilitar de una vez por todas una transición. Eso es lo que tiene que ser la acción de la comunidad internacional, y como tú decías antes, el inicio hoy de esta gira del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, es una señal inequívoca de que la comunidad internacional decidió actuar y que realmente le importa tres cominos lo que ocurra en República Dominicana, porque sabe, al igual que los venezolanos, que la solución de nuestro problema no está allí. Porque, entre otras cosas, invoca la consulta del 16 de julio. Más de 7 millones de venezolanos participaron en ella. Una consulta convocada por la Asamblea Nacional, y los representantes del Parlamento son los que están sentados en República Dominicana, o buena parte de ellos. Yo quisiera su comentario acerca de este tema, porque yo insisto, da la impresión de que en este punto no hay manera de que los factores que hacen vida en la alternativa democrática o en la oposición en general en nuestro país se pongan de acuerdo. Un asunto sobre el cual llamaba, por cierto, la atención la conferencia episcopal venezolana, y en tanto eso ocurre, bueno, la crisis avanza en nuestro país. ¿La escuchamos? Excelente punto, los dos, los que planteas. El primero, es insólito, es inaudito que, habiendo sido convocada ese plebiscito popular por la Asamblea Nacional, me refiero obviamente a la consulta del 16 de julio, cuando tantas personas arriesgaron su vida, su patrimonio, su trabajo, tanto fueron perseguidos por haber dado la cara con coraje y valentía ese día, y uno de los mandatos explícitos iba dirigido precisamente a la Asamblea Nacional en la renovación de los poderes públicos, es insólito que la Asamblea Nacional a estas alturas, pero no te digo a estas alturas, inmediatamente
no haya acatado ese mandato. Eso es algo que nadie entiende y el mundo no entiende, María Alejandra. El mundo no entiende. Y durante un tiempo, muchos de esos actores y líderes mundiales decían, bueno, vamos a esperar. Si la Asamblea Nacional no actúa, por algo será. Si van a República Dominicana, esperemos qué pasa allí. Y funcionó esa operación cubana de parar por un tiempo la presión internacional. Hasta que se dieron cuenta que lo que estaba ocurriendo allí y quienes estaban participando allí, supuestamente en nombre de la oposición, no estaban acatando ese mandato y no tenían la posición de firmeza que el mundo exige. O sea, es inaudito, María Alejandra, yo creo que esto es un caso de estudio, que en una negociación los garantes, los mediadores, en este caso los cancilleres de Chile y México, tenían una posición de mayor exigencia que quienes iban supuestamente negociando en nombre de los venezolanos. Eso es de caso de estudio. Por supuesto, el resultado no podía ser otro que lo que ahora ha pasado, que no hay absolutamente nada, porque es evidente, y así lo dice la Conferencia Episcopal claramente en su comunicado, que este régimen no va a dar condiciones electorales por las buenas, ni nada que le implique dejar el poder. La Conferencia Episcopal decía, con enorme claridad y lucidez, la deficiencia y la incoherencia de los partidos políticos, porque la Conferencia Episcopal está sintiendo eso en la gente de a pie, el ciudadano en la calle, que quiere una verdadera oposición. La gente quiere una oposición seria, firme, coherente, transparente. Ahora, ¿qué implica riesgos? Sí, María Alejandra, la Conferencia Episcopal también destacaba la necesidad de la unidad para hacer frente a la crisis que atraviesa nuestro país, para promover una transición a la democracia. Da la impresión que a estas alturas esto es imposible, corríjame usted si me equivoco. No, yo creo que al igual que la Conferencia Episcopal y al igual que estoy segura que lo sientes tú y los que nos están escuchando, claro que queremos una unidad de Venezuela, pero la pregunta es ¿una unidad para qué? ¿Una unidad para qué? ¿Una unidad para hacerle la comparsa al régimen? ¿O una unidad para enfrentar y sacar la dictadura y después transitar un proceso de reconstrucción y un gobierno de unión nacional para salvar a Venezuela? Entonces, claro, la unión tiene que ser alrededor de una política eficiente. Y eso es lo que hoy tenemos que asumir. Hay una ruta clara, claro que la hay, que implica la denuncia todos los días, la rebeldía todos los días, la protesta, cada uno en su espacio, cada uno desde su trinchera, creciendo cada vez más la articulación ciudadana, porque estamos en una nueva fase. Tenemos que asumirlo. Lo hablábamos tú y yo el otro día, claro que hay riesgo, y la gente piensa muy bien antes de salir a denunciar, incluso antes de hablar por tu programa de radio. ¿Y eso qué significa? Que la gente entiende que hoy el régimen que masacró a 7 venezolanos en el Junquito, que está expulsando a miles de venezolanos todos los días por las fronteras, porque eso es lo que quiere, está dispuesto a radicalizar y a profundizar esa represión. Y no hay otra que luchar y exponernos, pero tenemos que tener una dirección política que a la hora de las chiquiticas no se vaya a rajar, no se vaya a echar para atrás, no nos vaya a dejar guindando como ha ocurrido en el pasado, porque han habido momentos en estos años de lucha que hemos estado a punto de lograr una transición y la gente lo ha dado todo, con un enorme sacrificio. ¿Qué faltó? Una dirección política con firmeza que avanzara en esa dirección y no que le diera la espalda a lo que ahora es un mandato después del 16 de julio y que sigue absolutamente vigente. Yo le pregunto porque en varias oportunidades nuestra invitada ha dicho eso y la verdad no nos queda claro en qué momento hemos estado a punto de salir de la actual situación. Da la impresión que en algún momento la estrategia o el planteamiento ha sido equivocado o incluso la radiografía de lo que tenemos enfrente, un petroestado. Yo quisiera, andar en esto. ¿En qué momento hemos estado a punto? Porque no nos queda absolutamente claro. ¿Tú crees que no estuvimos a punto? En octubre del 2016, cuando bloquearon el referendo revocatorio y 1 millón de venezolanos vinimos y nos encontramos aquí el 1 de septiembre y después cuando se convocó a una enorme movilización a Miraflores y sabíamos la fuerza y la desesperación que había por detrás, estuvimos a punto. No estuvimos a punto, María Alejandra, el año pasado, el 2017, después de 4 meses de rebelión popular que hicieron que el mundo entero volteara hacia Venezuela y se produjera ese quiebre en su decisión a actuar.
cuando ese 30 de julio impusieron a sangre y fuego, asesinando 16 venezolanos en un día, la fraudulenta constituyente. Ese era el momento de continuar, pero hoy hubo una dirección política que por una razón u otra se desvió. Entonces, la gente, los ciudadanos, lo hemos dado todo. Y hoy, sí, es un petroestado, pero es un petroestado arruinado. Esto es algo nunca visto en la historia de la humanidad. Saqueado y arruinado. Y este régimen que actúa como si estuviera guapo y apoyado, nunca ha estado tan aislado políticamente como está hoy. Nunca tan asfixiado económicamente. No tienen un centavo si quebraron hasta PDVSA. Tienen más del 90% del país desesperado en contra porque salgan de una vez por todas. Y además están absolutamente enfrentados y fracturados en su seno. Las cosas que se están diciendo, las delaciones, las deserciones. Tenemos una Fuerza Armada Nacional que está pasando hambre, soldados y oficiales en los cuarteles, y que cuando llegan a su casa se encuentran a sus familias pasando hambre. Entonces, obviamente que hay un país de pie y que sabemos para dónde vamos. Ahora es un momento de actuar con coherencia, con sensatez, con amplitud, con firmeza, con coraje, porque desde luego estamos enfrentando una narcodictadura y no son salidas fáciles y no son salidas mágicas. Y eso los venezolanos lo sabemos demasiado bien. Pero nunca, como hoy, nunca, María Alejandra, cuando tú tienes 14 países del Grupo de Lima que te dicen no reconocemos esas elecciones porque fueron convocados por una constituyente espuria, porque no hay las condiciones de competitividad. Cuando tú tienes un Macron, presidente de Francia, cuando tienes Alemania, cuando tienes Canadá, cuando tienes el gobierno de los Estados Unidos, cuando tienes a Macri que te dice no reconoceremos esos resultados, Juan Manuel Santos que también lo dice, nunca como hoy ha habido la claridad mundial de que Venezuela es impostergable una transición. Ahora, necesitamos, por supuesto, que aquí nosotros, los venezolanos, y sobre todo la dirección política, esté a la altura de este momento histórico y de este desafío, y desde luego nos encontremos todos en una gran unidad, una gran alianza, y eso es lo que nosotros estamos construyendo además día a día con el llamado que hemos hecho en Sol Venezuela. Esto trasciende los partidos políticos, es una alianza de ciudadanos dentro y fuera del país. Bien. Gracias, María Corina Machado, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Está al frente de 20 Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de lo ocurrido ayer en República Dominicana, versiones encontradas sobre el mismo tema. Mientras el gobierno celebraba un supuesto preacuerdo, la oposición desmentía esa visión del Ejecutivo Nacional. Nosotros a esta hora hacemos una pausa, a regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. ¿Sabías que en Baruta se están sembrando valores? Sí, la Asociación Civil Sendero Ecológico dicta charlas en las escuelas del municipio enseñando a los niños a germinar la semilla de nuestro árbol nacional. Pronto más de 4.000 araguaneyes adornarán las calles de Baruta. Sembrar un araguaney es sembrar vida.
Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica a Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, obispo de Barinas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, y a todos los que nos escuchan. Feliz principio de mes. Gracias, Monseñor Azuaje. Mucho interés de conversar con usted acerca del documento de la Conferencia Episcopal. Ustedes planteaban al país varias reflexiones, entre otras cosas. Bueno, cuestionaban este llamado a elecciones adelantadas hecho por la constituyente comunal, iniciar a partir de allí nuestra conversación y por supuesto nos gustaría una reacción a propósito de lo que pasó ayer en República Dominicana con esta nueva ronda de negociaciones entre el gobierno y la oposición. ¿Lo escuchamos? Bueno, lo primero que este documento es sencillamente parte de nuestra preocupación por la situación que diariamente vemos nosotros en nuestras iglesias, en nuestras casas curales, en las instituciones de Cáritas, que día a día son mayor el número de personas que buscan alimentos, buscan medicamentos, la atención que se le tiene a los niños, mayor número de desnutrición y el gravísimo problema de tantas familias que han quedado fracturadas por la salida del país de sus miembros. Entonces esto nos ha llevado a la reflexión y ya es una preocupación que viene desde siempre, pero más ahora que se ha acrecentado este problema también familiar y problema social de todos estos elementos para tener una calidad de vida. Entonces enfrascarnos ahora en un proceso electoral que, como bien pues lo hemos dicho, que distrae verdaderamente los problemas que tiene y que estamos nosotros metidos en el país, ¿no? Nos preocupa sobremanera porque no vemos que se le estén dando las soluciones de vida a todos estos problemas, que son problemas de vida, es decir, no de sobrevivencia, sino de vida, de calidad de vida de los venezolanos. Ahora, Monseñor, ustedes, además de, calificar prácticamente como un crimen que clama al cielo esto de pretender unas elecciones adelantadas, tomando en cuenta el colapso que sufre Venezuela, también enviaban un mensaje a la dirigencia de los partidos políticos, decían en muchas circunstancias ha sido deficiente e incoherente. Quisiera su comentario en torno a este tema y lo uno con lo que pasó ayer en República Dominicana. Hemos escuchado dos versiones del mismo tema, a un representante del gobierno celebrando un supuesto preacuerdo frente a dirigentes de la oposición negando esa posibilidad. ¿Lo escuchamos? El problema grave que vemos nosotros es la falta de unidad no solamente en proposiciones, sino también unidad que nos motive hacia una visión compartida. Cada uno tiene sus intereses y desgraciadamente el interés mayor es el poder y no Venezuela. Entonces ahí se van a enfrascar permanentemente pues a estar hablando, a estar discutiendo sin llegar a
elementos que nos puedan ayudar a destrabar toda la problemática que vive nuestro país, que viven los ciudadanos diariamente. Ya desde hace bastantes años, ya desde el 1 de diciembre del 2016, el cardenal Parolin enviaba una carta donde se asumían como 4 requerimientos necesarios para que realmente se tuviese un diálogo fluido, un diálogo sensato y donde se pensara en el país. Bueno, esto va a seguir como una traba permanente mientras que cada uno pues mantiene una posición de vida y no se piense, vuelvo y repito, en la situación grave que vive el país. Si pensamos solamente en factores políticos, eso es una parte, pero tenemos que pensar en la integridad y la integralidad de cada uno de los venezolanos, en la integralidad de cada uno de los elementos que ayudan a la vida de los venezolanos. Si esto no se discute, pues, y solamente se discute en el evento político, quedamos desfasados de la realidad que está viviendo nuestro país. Monseñor Azuaje, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca allí porque en otro de los extractos del documento ustedes hablan de la posición de la comunidad internacional que ha declarado abiertamente su convicción de que la actuación del gobierno es inaceptable. Quisiera referirme a este tema al regreso, tomando en cuenta lo que puede ocurrir si efectivamente fracasa esta nueva ronda de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. La crisis como una oportunidad de oro para la responsabilidad social empresarial. La mayoría de las emociones que se asocian a la crisis se pueden sentir como negativas. La rabia, la impotencia, la desconfianza, la desesperanza, la falta de control sobre las cosas que suceden en tu cotidianidad afectan la esfera personal, familiar y comunitaria de las personas y sin duda no son los mejores escenarios que se plantea una empresa cuando piensa en sus consumidores. Pero si queremos dar verdadero servicio a un público puede ser una gran oportunidad para hacer responsabilidad social empresarial. La psicóloga Elizabeth Martín, coordinadora de investigación del estudio El Consumidor en Crisis, compartió en el blog carlosjimenez.info algunas recomendaciones elaboradas a partir de la opinión de expertos y de las expectativas que tienen los consumidores de su relación con las marcas en una situación de crisis. Atención emprendedores y dueños de empresas. Entiendan los principales problemas y cambios en la rutina de los consumidores y compartan nuevos usos que se pueden dar a los productos a los que tenemos acceso. Comuniquen y ofrezcan lo que puedan controlar para que generen en el consumidor solo las expectativas que puedan cumplir. Organicen espacios de acompañamiento y aprendizaje con los consumidores. Las personas están interesadas en conocer herramientas que les ayuden a manejar la situación de crisis actual, por lo que la expectativa es que las empresas generen contenido comunicacional que comparta temas como la escasez, el manejo del tiempo, los usos de productos, mecanismos de adaptación y protección de la salud, entre otros. Compartan lo que están haciendo con sus productos de manera positiva y mejor si es dentro de un plan de responsabilidad social como empresa. Más allá de la venta de productos, en los momentos de crisis las empresas tienen la gran oportunidad para sacar la garra de la contribución activa y voluntaria para el mejoramiento social de las personas que impactan. Pequeño emprendedor o gran empresa, todos tenemos un espacio donde será bien recibido nuestro grano de arena para construir el país que queremos. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado,
Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el mes del amor, tu viaje en primera clase te lleva a Los Roques. Disfruta de 6 días y 5 noches en la posada Casa Turquesa o Paraíso Azul del 4 al 9 de febrero con nuestra promoción 2x1. Boletos, comidas y alojamiento están incluidos. Llámanos al 0414-330-4342 porque somos tu viaje en primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos participación. Estás acostumbrado a escuchar. Ejerce tus derechos ciudadanos. Pero, ¿cómo se come eso? Con Constitución y Calle. Acompaña cada semana a Paola Bautista de Alemán y Juan Miguel Mateos y aprende a entender cuáles son tus derechos y deberes y cómo ejercerlos. Constitución y Calle, todos los sábados a partir de las 11 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750. y rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, conversando con el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje. Yo dejaba una inquietud, Monseñor Azuaje, en torno a la reflexión que ustedes hacían sobre el papel de la comunidad internacional. Ustedes decían, la dirigencia política debe asumir responsablemente la difícil y real situación. La comunidad internacional ha declarado abiertamente su convicción de que la actuación del gobierno es inaceptable, y yo iría más allá. Ayer, en un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile advirtió que los preacuerdos o las actas firmadas entre el gobierno y la oposición no incluyen la fecha de las elecciones, y este gobierno amenaza con suspender indefinidamente su participación como acompañante de estos diálogos. Su reacción, ¿lo escuchamos? Sí, el problema grave que tenemos es cómo estos sectores, caso del gobierno, quieren elegirse como el centro de todo, y sin tomar en cuenta también las experiencias que han vivido muchos países. Nosotros vivimos en un mundo globalizado, y realmente en un mundo globalizado lo que afecta a uno afecta a lo global, afecta a todo.
Yo creo que Venezuela ha sido y fue en años pasados un modelo de democracia. No solamente nos veían por el petróleo, sino también por las instituciones que tenía el país. Yo creo que hay que apuntar hacia ello, y eso es lo que es el reflejo de lo que la comunidad internacional está diciéndole al país. Es decir, hay que apuntar realmente a la valoración del funcionamiento institucional, de libertades y derechos que tiene la ciudadanía. Y esto es fundamental. Entonces, buscarse más problemas, buscarse más razones, quedar aislado de la comunidad internacional, bueno, ese no es el objetivo de una nación, menos de los ciudadanos. Podrá ser el objetivo de algunos políticos, pero no es el objetivo realmente de la vivencia de los ciudadanos, sino un compartir dentro de la comunidad internacional con todo lo que tiene que ver en el ámbito de lo económico, lo cultural, lo social, e incluso del ámbito educativo, que es tan importante. Y fíjense ustedes lo que apuntaba anteriormente, el problema grave que tenemos de tantos venezolanos que han salido de nuestro país y están en los distintos países. Eso también crea problemas a esos países, es decir, cómo arropar. Nosotros a nivel de iglesia estamos entrando en una comunicación con instancias también eclesiales de nuestros hermanos, especialmente en América Latina, para ver cómo podemos atender a los venezolanos dentro del ámbito espiritual, ámbito religioso, en cada uno de los países. Eso también es competencia, pero antes esto no existía. Ahora tenemos también que tener una apertura hacia estos hermanos que se han ido y que ciertamente sufren, desgraciadamente, pues lo que sufre cuando se van sin ningún plan, sino con el ideal de sobrevivir, pues, y de tener al menos algo para su familia. Y yo iría más allá, monseñor, lo que está ocurriendo puertas adentro en nuestro país, a la luz de la información que maneja una organización como Cáritas. Bueno, entre otras cosas, UNICEF ha alertado finalmente sobre lo que está ocurriendo y los estragos de la desnutrición en nuestro país. Que nosotros desde el año pasado ya se lo hicimos ver a los órganos del gobierno que tienen que ver con todo el tema de la salud. Y desgraciadamente pues no hacen caso. Dicen que no existe, que eso no es verdad, que esos instrumentos no son válidos, etcétera, etcétera. Y lo que les hemos dicho, bueno, planteen ustedes entonces cuál es la realidad. Nosotros estamos atendiendo a través de distintos programas y proyectos de países vecinos, de hermanos que nos ayudan, de la misma solidaridad del pueblo, a gran cantidad de niños que han estado desnutridos y gracias a Dios pues lo hemos logrado llevar al peso normal para su edad, pero son muchísimos, se habla de un 15%. Fíjense que lo normal de cualquier país es un 5%, nosotros estamos, según estas cifras, en un 15%. Esto es sumamente preocupante. Cuando nosotros hacemos visitas pastorales, lo notamos también en las comunidades, especialmente las comunidades más pobres. Entonces, yo creo que esto es una interpelación y no es una cuestión de poder o de relevancia, no, es sencillamente una cuestión humana, una cuestión realmente que clama al cielo, que nos debe llevar a nosotros a pensar qué estamos haciendo con nuestro país. Gracias, monseñor José Luis Azuaje, por atendernos, acompañarnos, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, bueno, ampliando la reflexión que compartían los obispos a propósito de este llamado a elecciones adelantadas de la Constituyente Comunal. Se suma a nuestra mesa de debate el embajador Emilio Figueredo. Él es abogado, presidente editor de la página web analítica.com. Una vez más, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a la audiencia. Pues mucho interés, embajador, de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Le pediría una primera reacción sobre lo que pasó ayer en República Dominicana. Lo hemos dicho en el programa desde el inicio, dos versiones sobre el mismo tema. Vemos a un representante del gobierno celebrando un supuesto preacuerdo que minutos más tarde es negada por dirigentes de la oposición. ¿Lo escuchamos? Bueno, yo creo que lo que
sucedió es evidente porque es una cuestión casi distrópica, ¿no? Entre lo que hace el gobierno, que hace todo lo posible por persistir en su camino a un establecimiento de una sociedad de corte, podemos llamarlo estalinista cubana, y el intento de convencer a través de una negociación el reconocimiento de situaciones aberrantes, como es el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, que a todas luces no solamente es desde el punto de vista constitucional actual ilegítima, sino que prácticamente una porción muy importante de la comunidad internacional simplemente no la reconoce. Y el otro tema es el tema de la negociación, pero el que dio el primer paso fue el gobierno, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, anticipando un proceso electoral y dificultando todas las garantías necesarias para tener una competencia mínimamente legítima. Y el problema que se encontraron, y que a veces uno siente que un sector de la población opositora venezolana parece pensar con el hígado en vez de con el cerebro, se da cuenta porque al atacar a los representantes en Dominicana no se dan cuenta que justamente la crisis surge porque estos se han mantenido firmes en los principios que no son otra cosa que una continuación o una ampliación de aquellos que fueron presentados hace mucho tiempo por el Vaticano. Entonces, el análisis de muchos que dicen que es una pérdida de tiempo estar en las negociaciones, y eso es lo que es favorecer al gobierno, yo no entiendo cómo, porque la crisis en el país cada vez es más grave, la hiperinflación se desata, el hambre llega a extremos, como acaba de decir Monseñor, y yo creo que definitivamente es un problema de que son dos visiones de país completamente distintas. Y incluyo no solamente a la oposición organizada, sino a la mayoría de venezolanos que aspiran y desean vivir en normalidad, en democracia, con los correctivos que sean necesarios, y hay otros que quieren simplemente imponer a troche y mocha un modelo que fracasó en los países soviéticos y que fracasó en Cuba, porque ninguno de los dos ha podido, primero, desapareció, y el segundo nunca ha podido generar una riqueza y una pluralidad en su sociedad. Entonces, esa situación es la que vemos en todos los campos, pero yo creo que más que criticar a nuestra gente que está haciendo, con sus defectos, con sus cualidades, pero está luchando realmente en el tiempo y enfrentándose a ello, hay que ver un poco más qué es lo que está pasando del lado del gobierno. Pareciera como si no podemos, que algunos pueden ver la paja en el ojo ajeno. Entonces yo creo que eso es lo que está sucediendo. Ahora, embajador, si me permite, vamos a reponer un extracto muy pequeño, una declaración que ofrecía el canciller de México, Luis Videgaray, explicando las razones por las cuales ellos decidieron, pararse de la mesa y no prestar al gobierno de México su nombre para acompañar un proceso luego de la decisión del gobierno venezolano de adelantar los comicios presidenciales. Vamos a escuchar su declaración, yo quisiera su reacción, porque da la impresión que ya la paciencia de la comunidad internacional se agotó. Lo escuchamos y le doy la palabra para reaccionar. Adelante. El domingo uno de los temas que se estaba negociando era la fecha de las elecciones, en un periodo distinto al que anunció el gobierno. Y de pronto, de manera unilateral, el gobierno del presidente Maduro anunció que las elecciones se harían de manera prácticamente inmediata, con un pequeñísimo tiempo de preparación, violando, insisto, la confianza en la mesa de negociación. Por eso decidimos retirarnos. Es una decisión que lamentamos. Bueno, parte de las declaraciones, embajador, del canciller Videgaray, y sumaría el contenido del comunicado de la Cancillería de Chile, advirtiendo que ese país
puede suspender indefinidamente su participación como acompañante del diálogo, tomando en cuenta que de momento no se han concretado condiciones claras para elecciones democráticas, transparentes, conforme a estándares internacionales. ¿Lo escuchamos? No, yo creo que es lo que va a ocurrir, pero el sustituto, ¿qué va a ser? Mayor presión internacional, mayor sanción, una actividad donde van a seguir haciendo las sanciones individuales y, como lo dije otra vez que hablamos, lo que yo más lamento que puede ocurrir, puede llegar hasta simplemente que los Estados Unidos decidan no comprarle más petróleo a Venezuela. El economista José Toro decía, es que a lo mejor ni siquiera ocurre eso, porque al ritmo de la caída de la producción, de pronto Venezuela no va a tener muchas posibilidades de seguir suministrando, exportando petróleo, ¿no? En todo caso, quien está torpedeando desde el principio la negociación porque siente justamente está en el ojo del huracán, que ya, vista la circunstancia de las sanciones que han venido, decidió jugarse el todo por el todo. El todo por el todo implica enfrentarse a la comunidad internacional, persistir en los errores que muchas provienen de ese gran asesor económico, entre comillas, Serrano Mancilla, que cree que sí puede lograrse una forma eficiente, productiva y creativa de la experiencia soviética, y que lo van a hacer. Yo me pregunto con qué, con quiénes, en qué manera, con la falta de valores éticos y morales de la clase dirigente actual. Entonces, yo creo que vamos a entrar en un periodo sombrío. Analítica publicó un editorial que todavía está al aire, que se llama Día Sombrío, haciendo relación con la excelente película sobre los primeros 21 días de Churchill en el poder en 1940. En realidad, él es un hombre que supo luchar contra las circunstancias, que supo enfrentarse a todo lo necesario. Fue, como se dice en ese momento dado, y se ve a posteriori, que era el hombre para las circunstancias. Yo creo que en este momento es lo mismo. En Venezuela, el país en su pluralidad está buscando a un hombre que dirija al equipo opositor, a la gente, hacia la reconquista de la democracia. Y bueno, en ese estamos. Y por otro lado está un gobierno que quiere perpetuar el modelo estalinista cubano. Gracias, embajador Emilio Figueredo, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa, al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El
RCR, somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos. Cerramos con algunos mensajes a través de las redes sociales. Nos llegan varios. Serena Luz nos dice en el Twitter: el radicalismo ha hecho mucho daño en la oposición, mucha utopía, desconexión con la realidad, y con eso le ha hecho el juego a sus adversarios. Hola, ¿qué tal? Así se identifica en Twitter. Dice: son ilusos o se hacen tontos, van al diálogo en Venezuela cuando los chavistas tienen movilizaciones de calle por la matanza del 4 de febrero. ¿Qué dicen a través del sistema? Dilo, Argenis. Nos dice Jesús Ávila: la mentira es la bandera de Jorge Rodríguez. Dios delante de nosotros, los venezolanos, así como sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, lo hará con Venezuela. Y otro oyente, Rita Rodríguez, nos dice: Venezuela no está vencida, ni la vencerán si lo permitimos. Tenemos una crisis, es verdad, pero derrotados jamás. Solo salimos adelante si nos unimos y dejamos de destruirnos nosotros mismos. Tengo un servicio público por aquí para el señor Jesús Palacios. Él está solicitando varios antibióticos: amoxicilina, sultamicilina, ciprofloxacina y levofloxacina. Quien pueda colaborar puede llamarlo al 0414-240-7443. Bien, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación. De Wilitza Arcaya en la Gerencia de Producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela.